Bueno, cuando estén listos, empezamos. Vamos a bajar un poco la música de aquí. Bueno, la terapia de vidas pasadas y el tema de la reencarnación en Occidente es un tema que, bueno, podríamos considerar reciente. Si bien en la cultura occidental el tema de la reencarnación como filosofía y como creencia popular era aceptado en la antigüedad, antes de la Edad Media. De hecho, en escritos bíblicos del Nuevo Testamento hay unos pasajes que hacen referencia a la creencia en la reencarnación. Puntualmente, en uno de los pasajes del Nuevo Testamento se le consulta, uno de los personajes le consulta a Jesucristo sobre un ciego de nacimiento al cual él iba a curar. Y le preguntan: Señor, ¿este hombre es ciego de nacimiento por causa de sus acciones o la de sus padres? Pensemos que es ciego de nacimiento. A lo que Cristo responde en el texto bíblico: no es por causa de él ni de sus padres que es ciego, sino que eligió nacer ciego para que yo, Cristo, pudiera efectuar el milagro. Entonces, en este pasaje vemos claramente que en el pueblo hebreo, hace 2000 años, la reencarnación era algo aceptado, y en los textos bíblicos que forman parte de Occidente también. Sin embargo, a lo largo del correr de la Edad Media y más adelante, se fue olvidando y censurando este aspecto de la doctrina cristiana y hebrea, que es la reencarnación, la cual tuvo que esperar hasta finales del siglo XIX y el siglo XX para volver otra vez a ser un tema conocido por la gente de nuestra sociedad. ¿Cómo se hizo popular? Gracias al encuentro de Oriente y Occidente a través de los gurús y maestros espirituales y los viajes de los occidentales hacia la India, China y el budismo en general. Fue gracias a este intercambio cultural que durante el siglo XX muchos investigadores, científicos, médicos, psiquiatras y otras personalidades del mundo intelectual se empezaron a cuestionar si eran válidas las afirmaciones que hacían los orientales. Fue así que empezaron a investigar los casos en Oriente, ver que tenían base de certeza y comenzaron a hacer sus propias investigaciones basados en el método científico, que es el que da validez al conocimiento en Occidente. Fue así que a lo largo del siglo XX se nos han legado importantes investigadores. Tenemos el caso de Brian Weiss, José Cabuli, Amalia Esteves, Fabio Serpa, entre muchos otros terapeutas e investigadores que a través de muchos años, no de una experiencia 2 o 3, sino de muchos años, han logrado comprobar que la reencarnación humana es una realidad. Y cuando digo que comprueban científicamente hablando y médicamente hablando. ¿Por qué voy a hacer referencia a Brian Weiss en general? Por varios puntos. Primero, porque es uno de los más famosos y conocidos en la actualidad. Al ser norteamericano, al ser un psiquiatra de renombre y trabajar en las principales centros de salud de Estados Unidos, bueno, su palabra y sus investigaciones calaron muy hondo. De hecho, es un hombre que ha tenido miles de investigaciones y de casos estudiados, comprobados y analizados, sobre todo para descartar lo que el ignorante en este tema suele confundir con problemas mentales y otros trastornos de la personalidad que nada tienen que ver con
la realidad del recuerdo de vidas pasadas. Para quienes investigan el tema, pueden comprobar en cualquier caso que estudien si se trata de una alteración de la personalidad, si se tratan de alucinaciones o de enfermedades mentales o de casos genuinos y reales de recuerdo de vidas pasadas. Así que bueno, esto lo voy aclarando desde el principio, porque si alguno cree que en este tipo de investigadores tan reconocidos cabe estos errores de confundirse una enfermedad o un trastorno con una realidad, bueno, desde ya les digo que no, que eso no existe. Ahora, por ahí se preguntan, ¿por qué en Occidente la reencarnación no es popular? No es popular simplemente porque la gente no quiere que sea popular. No es popular porque las religiones están de mano con los gobiernos y con el sistema educativo. Y como yo les contaba, a lo largo de la Edad Media, la religión buscó anular, y los gobiernos también, la idea de la reencarnación como una forma de eliminar la seguridad que da el recuerdo de vidas pasadas y la idea de reencarnación en las personas. ¿Qué significa esto? Yo les puedo hablar qué significa desde la experiencia que ha tenido mi anfitrión, ¿sí? Nosotros tuvimos él tuvo su primer contacto con las vidas pasadas ya siendo un adulto, grande. O sea, no era parte de sus creencias las vidas pasadas, ¿sí? De hecho, pensaba que no existía eso. Sin embargo, al tomar sesiones de sanación de Reiki, durante esas sesiones de sanación se activaron recuerdos muy poderosos de sus vidas pasadas. Estos recuerdos, cuando cualquier persona tiene un recuerdo espontáneo de vidas pasadas, suele tener la seguridad absoluta de que eso es real. Tiene que pasarles para poder comprenderlo, pero créanme que las personas saben diferenciar perfectamente una fantasía, un sueño, de un recuerdo de vidas pasadas. Es como que cada fibra del ser grita que eso es real y la experiencia se siente como real. No necesariamente hace falta perder en ese momento la conciencia de que uno está por ahí en medio de una terapia o medio de una sesión de Reiki, no. Pero la experiencia la vivís plena. La recordás y la sentís y es tuya, es real. Eso es lo primero. ¿Qué sucede cuando alguien tiene una experiencia de esta clase? Se pierde el miedo a la muerte. Se pierde el miedo a la muerte. No quiere decir que querramos morir. Significa que ya no tenemos pánico a dejar de existir. Sabemos que hemos existido antes y sabemos que vamos a existir después. Entonces todo en nuestra vida y todo lo que consideramos importante o superfluo se reacomoda cuando uno comprende que uno es eterno, que uno existió antes, que existe ahora y que va a continuar existiendo por siempre. Y esto, para las religiones, para los gobiernos, es un problema, porque una de las formas más grandes de control es el miedo a la muerte, el castigo, la pena a la muerte, el perder la vida o que la vida se pierda en un castigo, como puede ser la cadena perpetua, y bueno, sentimos que ahí se acabó toda nuestra existencia. Las personas que saben que son eternas, en realidad no es que quieran ser castigadas, pero ya el miedo que los gobiernos y las leyes y las religiones tratan de imponer sobre el individuo pierde efecto. O sea que el individuo se va a manejar y va a actuar de acuerdo a su propia convicción y no bajo la amenaza de ese castigo. Entonces, bueno, eso es una de las razones por las cuales la educación occidental, las religiones occidentales y los gobiernos occidentales no han asumido esta verdad magnífica y tan grande de que el ser humano existe más allá de su envase
o traje biológico. Pero bueno, si tenemos que hablar de sinceridad, a través de la ciencia, la reencarnación es una verdad científica. Que haya científicos que no la quieran aceptar por cuestiones religiosas o políticas, por supuesto que lo hay. Pero no se puede negar que es una realidad científica bajo las líneas de lo que es el pensamiento occidental. Hecho esta importantísima aclaración, podemos continuar un poco entendiendo de qué se trata todo esto, ¿no? Muchas veces cuando ustedes busquen vidas pasadas van a encontrar que está asociada la palabra vida pasada con recuerdo y con terapia. Están asociadas pero no son lo mismo. Uno puede recordar vidas pasadas de muchas maneras o fragmentos de esas vidas. ¿Por qué? Porque están en nuestro campo energético, ¿sí? En principio, fragmentos de recuerdos están en nuestro aura. Recordemos, para quienes estudian sanación, que el aura son cuerpos que almacenan información a nivel emocional, a nivel mental y a nivel fisiológico de todo lo que nos sucede estando en este cuerpo biológico. Pero también puede heredar o tener restos, fragmentos de experiencias vividas en otros envases biológicos, ¿sí? ¿Cómo son esos fragmentos? Generalmente están a modo de traumas o a modo de bloqueos en algún centro de energía. ¿Cómo es que llegaron allí? Bueno, en su mayoría son atraídos desde una memoria superior por un trauma o un problema en la vida actual. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, yo sufro un asalto, que es una experiencia muy traumática, un asalto en mi hogar, y eso, sin que yo me dé cuenta, no solamente me genera un trauma actual de la vida de este momento, sino que enlaza con alguna memoria guardada en el alma superior de la misma característica y me la atrae a mi centro de energía, a mi actualidad. Si yo no me doy cuenta, eso se va a sumar a mi trauma y tal vez siga enganchando otros recuerdos o experiencias similares de otras múltiples encarnaciones. Eso forma un núcleo de trauma, un núcleo de bloqueo energético, que cuando uno inicia una terapia de sanación, como es la gemoterapia, el reiki, la imposición de manos, claro, ese bloqueo, esa energía, esa información que se atrajo y estaba guardada ahí perturbando, se hace consciente, porque se desprende de donde estaba guardada y es captada por la mente consciente del paciente. Generalmente son fragmentos, pero lo suficientes como para decir, bueno, he recordado que fui asaltado en el 1810, en el 1600, o asaltado en alguna otra época, y fue muy traumático también. La sanación energética lo que va a hacer es remover esa memoria antigua que perturba, junto con el trauma emocional actual que me perturba. Y ahí ocurre la sanación. Por eso, el recuerdo de vidas pasadas está muy ligado a la terapia de vidas pasadas, cuyo objetivo ¿cuál es? A diferencia del Reiki o la sanación energética que muestra ese recuerdo porque actúa energéticamente sobre el mismo, la terapia de recuerdo, ¿qué hace? Buscar que la mente me muestre aquello que le está perturbando o aquello que quiere descubrir. No siempre tiene que ser malo. Muchas veces la terapia de vidas pasadas se usa para descubrir dones, para activar talentos, para comprender gustos, para comprender relaciones, para comprender por qué alguien me cae agradable y por qué alguien no, por qué me llevo bien, por qué me llevo mal, por qué me gusta una actividad y otra no, por qué le tengo miedo a algo.
¿Por qué estoy tan enviciado con algo? ¿Por qué estoy tan obsesionado con algo? Entonces, lo primero que uno se debe hacer es explorar el presente, la vida presente y decir, bueno, yo tengo miedo al agua. Nunca fui al mar, nunca me ahogué en ninguna piscina. Nada. Pregunto a mis padres, tampoco. Nada que lo pueda explicar. Entonces la explicación está en un pasado remoto, fuera de este cuerpo. Entonces uno acude a alguien que le ayude a recordar esa vida pasada. Entonces la mente, uno le indica, bueno, enfócate a ver si podés descubrir por qué tenés miedo al agua. Y seguramente la mente le lleve a alguna vida en la que fue un marinero, en alguna guerra, su barco se hundió y murió ahogado. Y tal vez, ¿por qué no?, lo enganche con otro recuerdo más antiguo, donde era un niño y alguien, un asesino, lo ahogó. O lo que sea. ¿Sí? Esas son distintas formas en que la terapia va actuando y va removiendo y entendiendo todo lo que nos pasa en la vida actual. La idea siempre, ¿cuál es? Detrás de una terapia, mejorar la vida actual, sanarnos, ¿sí? Quitarnos limitaciones y ganar habilidades, comprensión. De hecho, la terapia de vida pasada ya sana por el hecho de solo recordar. No hace falta que haga nada más. El hecho de uno comprender lo que sucedió te libera. Libera el bloqueo y libera el mal que está causando. Por otro lado, hay otras formas por las cuales uno inicia esto, que es por autodescubrimiento. No es que tenés nada malo, es que querés comprender toda tu existencia, tu realidad, lo cual es algo muy importante para lograr la iluminación personal. O sea, si ahora estamos hablando de vidas pasadas, es porque es importantísimo, es una clave de la iluminación personal. Una persona que no comprende que es eterno, o que vivió y existió, o que es más que un cuerpo, no puede iluminarse. No puede. Le falta algo. Entonces todos tenemos que pasar por esta etapa. Y el autodescubrimiento es meditar, sea solo o mejor con la guía de alguien, porque es más fácil, y recordar los detalles de esas vidas, las partes buenas, las partes malas, las anécdotas, que me van a mostrar cómo he sido a través del tiempo. Y me enriquece. De hecho, muchas habilidades y conocimientos, hasta idiomas, se activan de todo eso que uno aprendió y vivió en otros cuerpos, ¿sí? También es muy importante el comprender la reencarnación, porque nos ayuda a entender otros fenómenos espirituales, tanto paranormales, poltergeist, como luminosos o positivos. De hecho, el fenómeno walking, del cual yo hablo mucho, porque es algo que me involucra a mí, se relaciona mucho a la reencarnación, porque estamos hablando de que un cuerpo es un envase para un ente espiritual que existe más allá de la vida y la transitoriedad de ese cuerpo físico. Estamos hablando de que el ser humano no es esto, es otra cosa que tiene muchos rostros y muchos cuerpos, y ha sido hombre y ha sido mujer y ha sido de todo, ha sido santo y ha sido ladrón. Entonces, ¿qué significa esto? Que si hay algo que falta en mi vida, seguramente ya lo he vivido, y si no, lo podré vivir más adelante. Si no tuve hijos, ya tuve muchos, o los podré tener más adelante. Si quiero ser un monje célibe en una montaña, ya he estado en guerra, ya he estado en comercio, ya he estado en todo. Me puedo dar el gusto de estar ahora en esto, porque más adelante estaré en otra cosa, ¿sí? Entonces eso es muy liberador y nos permite tener más experiencias de vida y vivir con menos presión y angustia la vida actual.
El doctor Brian Weiss, volviendo un poco a ese tema, es muy famoso porque no solamente documentó todo, sino que publicó todas sus investigaciones en numerosos libros. De hecho, su investigación estrella es de una paciente que se llamaba Catherine, de la cual logró reunir información y pruebas de 80 vidas. 80 vidas, ¿sí? Bien. Algo muy interesante, a veces las personas tienen miedo, fantasías, el internet está lleno de estupideces sobre las vidas pasadas, así como sobre el astral, y a veces se encuentran o tienen miedo de que si recuerdan la vida pasada y ven algo horrible, por ahí se mueran del susto. No sé, o eso del pasado los invada y los vuelva locos. Bueno, eso no existe. Recordar vidas pasadas es como recordar la pizza que me comí anoche. Es lo mismo, es recuerdo. No es otra cosa. Simplemente es un recuerdo muy vívido, como un sueño muy vívido. Pero es un recuerdo. De hecho, en las experiencias donde se recuerda o se revive, por hacerlo más dramático, una experiencia de muerte, donde me estoy muriendo y agonizando, está bien, siento, vivo, me parece que es verdad, pero físicamente, en la realidad, no me pasa nada. No me pasa nada, es como, no sé, a lo sumo me despierto de un susto, pero nada más, ¿sí? Después, ¿es posible ver algo más que el pasado? Sí. Sí, cuando nosotros estudiamos mapa astral, que es algo que yo les recomiendo siempre que vean en el canal y en los blogs de Viajera Astral, uno puede comprender cómo el tiempo no solo varía entre dimensiones, sino que una vez que uno se desprende de una dimensión, queda por fuera de los límites del tiempo de esa dimensión y puede bajar o reanclarse en cualquier otro punto del tiempo. O sea que yo estoy acá en el 2020, mi mente se desancla de este tiempo y puede bajar y anclarse en otro tiempo y explorarlo. Entonces acá entramos a otra cosa diferente que parece lo mismo pero no lo es, y es el tema de los viajes al pasado. En este caso son proyecciones, porque no viajamos con el cuerpo biológico, sino con el cuerpo mental o astral, ¿sí? Entonces, podemos no solamente recordar vidas al pasado, sino que podemos proyectarnos al pasado. ¿Cuál es la diferencia de proyectarse al pasado? Que intervenís en el pasado, causás cambios en el pasado, influís en el pasado, porque estás presente en el pasado. Es como viajar la máquina del tiempo, pero en este caso se traslada la mente o el alma, no lo biológico. Pero es lo mismo. Nosotros lo hemos experimentado, tanto a modo de terapia como a modo de exploración personal. En mi caso hay ciertas recomendaciones, ¿sí? Porque no lo voy a recordar, que es simplemente revivir información guardada, que trasladarse al pasado para efectuar. Generalmente cuando nos trasladamos al pasado es para asistir a alguna de nuestras encarnaciones que está en problemas. Y generalmente el mayor problema de una encarnación es el momento de la muerte, sobre todo cuando la muerte es traumática e injusta, inesperada. ¿Por qué? Porque una persona cuando fallece de forma repentina, traumática, injusta o inesperada, tiene muchas chances de no retornar a su fuente. El ego no retorna a su fuente, no se reúne con su alma, sino que queda anclada al astral bajo, al mundo físico, en este caso una zona de tiempo real, y queda perdida del tiempo y el espacio. O sea, no está ahí, no está en el tiempo biológico, pero tampoco está haciendo su correcto progreso espiritual. Queda en un estado intermedio, confuso.
Entonces uno busca rescatar esas personas, evitar ese perderse ahí, perderse siglos estando divagando en espacios confusos, y uno va y lo busca al momento en que fallece de su cuerpo físico. Entonces uno se presenta desde el futuro como quiera. A mí me gusta presentarme como un ser de luz que viene del futuro, o que viene de arriba, o que Dios lo mandó, que Dios le ama. Depende de cómo la persona, uno entienda que la persona comprende la experiencia. La idea es facilitarle la experiencia, no complicarlo. Ya después entenderá todo cómo se trata. Lo importante es que entienda que uno le viene a hacer un bien. Yo en mi caso les digo que pueden venir conmigo, que vamos a ir a un lugar de luz, a un lugar. En mi caso yo me acerco al alma que se desprende del cuerpo, en este caso el ego que se desprende del cuerpo fallecido, y me presento como un ser de luz que le vengo a llevar a un lugar de paz, tranquilidad, donde va a poder evolucionar, ¿sí? Y ahí me lo llevo al astral superior, donde que va a tener una evolución, o se va a poder encontrar con su alma, o va a poder seguir progresando, ¿eh? Eso es algo en lo cual gran parte de los viajeros astrales se dedican, que es al rescate de almas perdidas. Pueden ser propias, de encarnaciones anteriores, o también uno encuentra de otra gente. En el astral encontrás gente que no está enlazada contigo, pero que está en problemas. Y uno les rescata y les asiste de todas esas situaciones. Entonces, gran parte de los viajeros astrales se dedican al rescate de las almas, que creo que es la parte más importante a la cual uno se puede dedicar. El recuerdo de vidas pasadas está muy enlazado entonces al rescate de egos o personalidades o almas de vidas pasadas, ¿sí? No es lo mismo, pero está muy emparentado. Alguien podría preguntarse entonces, ¿es posible ir al futuro? Sí, podemos explorar el presente, podemos explorar el pasado y también el futuro. Y en esto lo mismo, podemos acceder a memorias del futuro o podemos trasladarnos, proyectarnos al futuro. En este caso la proyección remota o está más asociada a un viaje astral que a un recuerdo. Pero sí es posible acceder a memorias del futuro. Por esto mismo que le explicaba, una vez que uno se desprende del plano, se desenfoca del plano físico en el cual está, uno puede acceder a cualquier línea del tiempo, ¿sí? Todos los que trabajan con exploración del futuro lo hacen con tienen muchos peros, porque se considera que uno podría generar, en base a eso que ve en el futuro, cambios en el presente que a su vez van a alterar ese futuro que uno vio. Y bueno, la gran pregunta es, ¿uno realmente quiere alterar el futuro? Está bien que uno se queja del presente, pero tal vez este presente, así con todo lo injusto e incómodo que es la base para un camino que después me va a desarrollar como una persona con cierto estilo, con ciertas habilidades, con ciertos aún relaciones personales que vamos a considerar de valor. Si yo aquí genero un cambio brusco en mi situación, tal vez eso que yo consideraba de valor ya no va a ser, va a ser otro. Entonces acá está el riesgo de intervenir en el futuro. Intervenir en el pasado también tiene un riesgo parecido. Por eso yo solamente lo dejo para el acto de rescatar almas o egos que ya terminaron su encarnación. Yo no altero su encarnación, su experiencia de vida sigue siendo igual. La persona se murió por un palo en la cabeza. No lo salvé de ese palo, pero sí lo salvo de la experiencia traumática. ¿Sí? Entonces, de alguna manera yo protejo la línea del tiempo y la historia que se va tejiendo desde el pasado hacia el futuro.
sin dejar cabos sueltos que son los egos desencarnados o las almas perdidas, ¿sí? Entonces esa sería un poco la idea, tanto para el futuro como para el pasado. Algo que también se enlaza cuando uno comprende esto, y sobre todo cuando uno lo vive, es saber que un viajero astral puede no solamente recorrer otras dimensiones y otros planetas, sino que puede viajar al pasado y puede viajar al futuro perfectamente. De hecho, la mayoría de los guías de luz de los viajeros astrales son encarnaciones de ellos del futuro. ¿Por qué? Porque hasta ahora el futuro a mediano y largo plazo sigue siendo luminoso, con seres muy evolucionados psíquicamente que se desplazan en el tiempo y sobre todo se dedican a curar sus encarnaciones y sus líneas de tiempo. Por eso actúan como guías y consejeros de los viajeros del presente, ¿sí? Y lo digo en mi caso. En mi caso fue así. Como viajera astral, ¿quién me asistió? Diríamos, una alma o una encarnación mía del futuro. Yo ya lo expliqué muchas veces, no voy a volver a la historia esa. Pero alguien del futuro, de mi línea de encarnación, me asistió a mí en mi progreso espiritual, ¿sí? En lo que tenía que hacer aquí en la Tierra. Y también me sigue asistiendo y guiando para que los cambios que yo haga no alteren todo lo que es de valor en ese futuro. Porque por ahí podría meter la pata sin darme cuenta, ¿sí? Si tienen alguna idea, algún comentario, alguna pregunta, pueden irla escribiendo, yo la voy leyendo y vamos a ir siendo más específicos. Volviendo a esto, también comprendemos que las naves extraterrestres son interdimensionales. Y al ser interdimensionales, también son capaces de viajar en el tiempo, ¿sí? Esto es lo que yo, porque lo dijo un contactado, a través de los recuerdos de vidas pasadas y vidas futuras, sobre todo vidas futuras, ¿no? Se ha explicado esto. Los seres del futuro nos explican que las naves muchas veces vienen del futuro, las naves intergalácticas necesitan viajar a través del tiempo para poder saltar las grandes distancias cósmicas en segundos o al instante, y que esas naves tienen como núcleo podríamos decir un cerebro biológico, o por lo menos las partes del cerebro biológico encargadas de dar los saltos dimensionales, o sea que son como cerebros que controlan una nave, y esa nave se controla como un cuerpo astral, ¿sí? Bueno, esto es otro tema muy interesante que se enlaza con todo esto. Bien. Otro tema interesante es que al principio de la exploración de las vidas pasadas, los médicos y los psiquiatras utilizaban mucho la hipnosis. La hipnosis es efectiva, sirve, pero tiene el gran inconveniente de que el paciente, una vez que sale de la experiencia, olvida todo, ¿sí? Entonces, muy buena en ese sentido. O sea, el terapeuta puede obtener mucha información, puede sanar el trauma, pero el paciente... Entonces luego se optó dejar la hipnosis de lado y usar la meditación. Una meditación consciente donde la persona está despierta, lúcida, recuerda todo, comprende todo. Si yo le hablo, me escucha, me responde, me habla. O sea, está descansando, pero no está sonámbulo ni dormido y está en plena conciencia. Entonces, ese tipo de meditación, que es la que a internet o la que yo recomiendo siempre, es una meditación, no es hipnosis. No hace falta la hipnosis para acceder a memorias pasadas. De hecho, es mejor no hacer hipnosis, sino meditación. Bueno, ya vamos llegando al final del tema.
Vamos a ver qué otro asunto podemos tratar. Vidas en el útero. Bien, es parte de la terapia y también de la exploración de las memorias antiguas. De hecho, es muy interesante. Si a ustedes les parece, después en los comentarios que yo trate la vida en el útero, le dedicaré todo un directo a tratar este tema, porque es importantísimo. También el comprender la vida en el útero nos muestra por qué somos como somos ahora. Porque de hecho ya desde la gestación nuestra cabeza y nuestra personalidad se empieza a transformar por todo lo que ocurre alrededor. Y también es muy importante porque nos engancha con el tema del aborto. Entonces, ¿el aborto es bueno, es malo? ¿Tenemos derecho a abortar? ¿No tenemos derecho? ¿Hacemos un bien, hacemos un mal? ¿Qué pasa con el feto? ¿Es una persona, no es una persona? ¿Qué ocurre con su alma? Bueno, todo esto lo podemos ver en detalle analizando la vida en el útero, ¿sí? Y que se descubre a través de la meditación y el recuerdo de vidas pasadas, bueno, en este caso útero. Bueno, a ver, otras preguntas. Como yo dije, ¿es posible cambiar el pasado? Sí, es posible influir y alterar el pasado. El tema de las líneas temporales, que es otro tema que se desprende de acá, mundos paralelos, vidas paralelas, es complicado. ¿Por qué? Porque si yo genero un cambio drástico en el pasado, se transforma por ahí radicalmente el futuro, pero yo jamás me voy a dar cuenta de ello. ¿Por qué? Porque se generó otra línea de tiempo de la cual yo no participo. No sé si me explican. ¿Me entienden? Voy a bajar un poco la música. Entonces, si yo voy al pasado y mato a mi antepasado, va a haber una temporal en la cual ya existe. O si se casa con otra persona, o si va y le cambio la historia de vida, se va a desarrollar toda una línea de historia en la cual yo no estoy. Y yo no participo porque yo soy la consecuencia de otra línea temporal. O sea que, y esto también se habla en el tema ovni, porque como acabamos de decir, los ovnis viajan en el tiempo. Y hay razas que son invasivas en eso. Les encanta meter mano en las civilizaciones cuando están vulnerables en un pasado. Cambiarles la historia para perjudicarlos o hacerlos. Es ejemplo de eso. El tema es que viven creando líneas históricas paralelas. Si yo creo que cambio mi pasado para hacerlo más lindo, me equivoqué. Lo que voy a hacer es crear otro presente diferente en el cual yo seguramente no esté y entonces lo cambié en vano. A menos que me console pensar que hay otra copia mía viviendo otro estilo de vida. Pero sí es posible cambiar el pasado, ¿sí? Esto es muy importante. El karma, las maldiciones, los justos y los justos. ¿Sí? Cuando uno trabaja en sanación, vidas pasadas, va a descubrir que muchas personas han sido malditas en el pasado o han tenido votos y juramentos a perpetuidad. Por ejemplo, un clásico son los monjes que han hecho votos de juramento de pobreza para siempre, porque cuando la persona jura es para siempre. Entonces, una persona que jura pobreza de por vida, para siempre, lo que hace en muchas ocasiones es trasladar esa limitación. Lo que hace es trasladar esa limitación psicológica y energética a su vida, porque hereda lo que hizo en el pasado. Y entonces no se explica por qué, por más que haga lo que haga, sigue siendo pobre, le fracasa y
su vida está sumergida en la pobreza, ¿sí? O está maldito con mala suerte, o todos son desgracias constantemente. Y no se debe a una brujería actual o a una torpeza de su parte, sino más profundo. Bueno, en las vidas pasadas y en las terapias los votos, las maldiciones, los juramentos son algo muy, muy importante a decir y remover. ¿Por qué? Porque me bloquean la vida, ¿sí? De hecho, tratando de remover en meditación un juramento, se hicieron presentes a nivel astral seres que eran los dueños del juramento. O sea, tengo ciertas interrupciones de internet, por eso hay como cortes. Bueno, entonces, la persona hizo juramentos a un dios, a un jefe, lo que sea. Ese jefe, ese dios detrás era una entidad astral, que luego reclama el cumplimiento de ese juramento por siempre. Bueno, y hubo que discutir o negociar de diferentes maneras para que libere. Bueno, ya vamos terminando, esperemos que nos deje terminar el internet. Bueno, entonces, es importantísimo poder liberarse de esos votos, juramentos y maldiciones que bloquean y actúan sobre la vida presente, ¿sí? Y bueno, la terapia de vidas pasadas, las meditaciones, las terapias energéticas como Reiki y otras, todas apuntan a trabajar en eso, ¿sí? Me preguntan si el destino no existe. Sí y no. ¿Destino qué es? Es algo que alguien preveyó que uno haga. Es como una vista de águila y uno prevé que uno haga cierta curva. Sí, es un destino, pero ¿podría ser alterado el destino? Por supuesto. El destino es algo que no está escrito en piedra. De hecho, las líneas temporales fluyen, son gelatinosas, no son rígidas. Dependen de la interacción de muchos factores el destino. Generalmente la idea de destino ha venido de la idea de un Dios que dicta una ley y una sentencia, ¿sí? En ese aspecto es falso, aunque se comprende porque sí, los seres humanos han estado mucho tiempo bajo la tutela de, no me gusta decir falsos seres, pero serían maestros de la Matrix, que lo que hacen es diseñar la vida de las personas. Y esto es muy importante porque da otro tema, la entrevidas, que pasa entre que yo me muero y yo nazco o renazco. Hay un periodo de tiempo que suceden muchas cosas. Bueno, ahí es donde el destino se teje, porque la persona desencarna, va a estos cielos o infiernos Matrix, y allí hay una serie de seres que están a modo de maestros o jueces y diseñan la vida futura de esa persona a modo de elección. Entonces, ahí sí hay un destino. Te dicen, te vas a encontrar con tal persona, vas a tener esta personalidad, vas a reaccionar de esta manera, esperamos que hagas esto otro, y terminas muriendo así. Y la consecuencia va a ser tal aprendizaje. Entonces, hay todo un libreto de vida que se prefabrica para la persona. Un destino. Ahora, ¿eso es correcto? ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, ya es una discusión interesante del tema de entre vidas y cielos Matrix, que lo podemos dejar para otra ocasión. Desde mi punto de vista no es correcto. ¿Por qué? Porque estos maestros y estos jueces diseñan vidas que sean funcionales al sistema Matrix. ¿Qué significa? Que la persona siempre esté en deuda. No hay una intención de evolución real. No hay alguien que evoluciona y se va de la Matrix a planos superiores, sino que hay eternos deudores. Y para eso se dan esos destinos. Entonces sí, el destino existe en ciertos niveles,
pero no es una ley, sino la consecuencia de que otros actúan sobre mi propia vida, ¿sí? La limitan, la diseñan. Uno tiene que crear el camino de uno mismo, ¿sí? Pero bueno, para eso hay que estar libre, ¿no? Como dijimos, libre de juramentos, votos y libre de la manipulación de la Matrix. Bueno, ya vamos llegando a la hora de ir finalizando. Voy a ver si hay alguna otra preguntita que podamos rescatar. A ver. Bueno, el karma está relacionado con esto del destino, con esto de tejer vidas. Hay un estudio que tal vez yo después lo comente seguramente en videos, que es la investigación de Fabio Serpa, un grandísimo investigador, muy serio y renombrado, que estudió cómo el karma se teje en las vidas y las familias de las personas. Porque quienes nos rodean, papá, mamá, hermanos, hijos, novias, ex, amantes, no están ahí por casualidad. Son parte de este tejido que suele ser el diseño que la Matrix nos pone como destino, ¿no? Y él lo estudió y nos da cómo funciona eso. Sí, es muy interesante, después lo vamos a ver. Bueno. A ver, otra preguntita. Y ya vamos terminando. Hay mucho para hablar. Hay mucho para hablar. Si a ustedes les parece bien, lo que yo haría es, el próximo jueves, en nuestro directo vamos a tratar un tema relacionado con viajes astrales. Viajes astrales. Voy a empezar a compartir lo que nunca alcanzo a escribir, que es sobre viajes astrales. Cómo se hace correctamente para ustedes, ¿sí? Y de qué se trata todo. Van a ser varios videos. Y el domingo podemos volver con vidas pasadas, el tema de las vidas en el útero, el aborto y el karma, ¿sí? Entonces ustedes me dirán si les interesa que yo aborde esos temas el próximo jueves y el próximo domingo. Bien. Después me preguntan si podemos meditar en vivo. Sí, podemos hacer una meditación guiada. No hay ningún problema. Tal vez luego de que sigamos un poco más aprendiendo de qué se trata todo esto, nos animamos y hacemos una meditación, ¿sí? Yo acá a veces lo que tengo que buscar es el momento, ¿no? Porque a veces hay mucho ruido afuera o a veces hay silencio. Entonces, bueno, ojalá que se dé el silencio, ¿sí? Sí, el internet está fallando con cierta frecuencia. Bueno, no sé si me queda algo más y ya, si no, ya vamos dando por terminada la charla de hoy, que no va a ser ni la última del tema. Miren, para hablar de esto hay bibliotecas enteras y todas muy interesantes. A ver. Registros akáshicos. No lo pudimos tratar hoy. Pero también está muy interesante cómo, sobre todo en entrevidas, en el espacio entre vidas se relaciona mucho con lo que es ir a las bibliotecas de vidas donde uno aprende, donde están almacenada esa información. Con viajes astrales, por supuesto. Se relaciona más con viajes astrales que con recuerdos de vidas pasadas. El tema de los registros akáshicos o esos lugares astrales donde se almacena la experiencia de vida de todos los seres, de todos. O sea que nadie es olvidado ni nadie está pasa en secreto. Lo cual es lindo y también un poco inquietante porque está todo lo que hizo como encarnación. Bueno, listo. Yo si no quiero seguirlos entreteniendo ni complicando con el tema,
Dice, ¿cómo es posible que en mi encarnación actual sane todos los traumas? ¿Solo con meditación? Claro, muy interesante, Alexis, tu pregunta. Y con esta termino, ¿sí? ¿Es posible sanar todos los traumas? No, porque significaría sanar todas las experiencias y todos los problemas que he tenido en todas mis encarnaciones. ¿Qué es lo que uno sana en esta vida? Las experiencias y los traumas que me afectan a mí aquí y ahora. Entonces, en una vida futura, yo por lo menos digo, de mi parte no voy a trasladar nada malo, ¿sí? De mi parte me voy en paz, no arrastro nada. En esa próxima encarnación habrá que ver en qué circunstancias uno nace, porque si nacemos en medio de una guerra, posiblemente, aunque yo esté mucho más sabio, por ahí se active algún trauma de alguna otra experiencia pasada donde viví una situación de guerra y me toque sanarla en ese momento. No sé si se entiende el punto, ¿sí? Por eso el trabajo es un trabajo constante, ¿sí? Pero sí es posible poner en orden el presente de uno. En el futuro uno va a llevar menos carga, por lo menos no va a trasladar un montón de problemas si los resolvemos ahora. Siempre resolver ahora hace que el futuro sea más luminoso, más sabio y más fácil. Pero bueno, cada etapa tiene su propio desafío, ¿sí? Bueno, me despido. Gracias por haber estado todo este tiempo con paciencia y esperamos que la próxima charla sea súper interesante y continuemos comentando a través del Facebook, ¿no? Ustedes me ponen, ahí yo ahora escribo y continuamos charlando por fuera del directo. Recuerden que este video yo durante la semana lo voy a subir al canal de Viajera Astral en YouTube. O sea que ahí lo van a poder repasar, compartir, ver y también seguir opinando, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por estar y por participar, ¿sí? Gracias, nos vemos.